Con Julie. Como que se me trabó la computadora. No. Ay, dale en las flechitas que aparecen abajo a la izquierda, Jiménez. Así me pasó la otra vez. Las flechas que aparecen abajo a la izquierda. Ajá. La otra vez sí pude darle de ahí, porque también se me trabó. En la parte inferior de la diapositiva, del lado izquierdo. Ajá. Es que no me aparecen ninguna flechas. Oh, Del bueno. lado izquierdo, estás del lado derecho. Perdón. Es No me aparecen ninguna flechas. Vaya. Mira, Abajo, en la esquina inferior izquierda, ajá. deben de aparecer así que... Como transparente. Dale clic. No manches, estoy bien ciego, yo creo que no las veo. Ya las vi. Ya las vi. Bueno, vamos a ver si se puede. Principales enfermedades invalidantes en México, ¿no? Ya, muy bien. Para eso, pues básicamente vamos a hacer un recordatorio rápido de la Ley del Seguro Social, de los artículos que tratan de invalidez. Tenemos el artículo 119, que nos habla de que existe invalidez cuando el asegurado se haya imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual o una remuneración superior al 50% de la habitual percibida durante el último año de trabajo, y que esta imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesional. La declaración de invalidez debe ser realizada por el instituto, ¿no? Tenemos el artículo 120, que nos dice que el estado de invalidez da derecho al asegurado, en los términos de esta ley y sus reglamentos, al otorgamiento de las prestaciones siguientes. Una pensión temporal, la cual va a ser cubierta por va a tener de hecho una protección económica por un subsidio con cargo al seguro de enfermedades y maternidades, y una pensión definitiva. El artículo 121 nos habla de que la pensión temporal es la que otorga el instituto con cargo a este seguro por periodos renovables al asegurado en los casos de existir posibilidad de recuperación para el trabajo o cuando por la continuación de una enfermedad no profesional se termine el disfrute del subsidio y la enfermedad persista. Y como pensión definitiva, pues es la que corresponde al estado de invalidez que se estima por naturaleza permanente. Ya vamos a terminar, de los artículos. Artículo 122 nos habla que para gozar de las prestaciones en el ramo de invalidez se requiere que al declararse el asegurado tenga acreditado el pago de 250 semanas de cotización. En el caso de que el dictamen respectivo determine el 75% o más de invalidez, solo se requerirá que tenga acreditadas 150 semanas de cotización. El declarado en estado de invalidez de naturaleza permanente que no reúna las semanas cotizadas señaladas en el párrafo anterior, tendrá la posibilidad de retirar en el momento que desee el saldo de su cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada o vejez en una sola exhibición. Y por último tenemos el artículo 123, que nos dice que no se tiene derecho a disfrutar de una pensión de invalidez cuando el asegurado, por sí solo o de acuerdo con otra persona, se haya provocado intencionalmente la invalidez, cuando resulta responsable del delito intencional que originó la invalidez y que padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al régimen obligatorio. Y pues nos habla que las fracciones 1 y 2, el instituto podrá otorgar el total o una parte de la pensión a los familiares que tuvieran derecho a las prestaciones que concedan en el caso de muerte, y la pensión se cubrirá mediante dure la invalidez del asegurado. ¿Hasta aquí algún comentario o alguna pregunta? Todo bien, gracias. Está muy bien, bueno. Las prestaciones ¿cuáles son las prestaciones que se pueden dar por el seguro de invalidez y vida? Las prestaciones pues, pueden ser en especie, pueden ser en dinero, con cargo al seguro de enfermedad y maternidad.
En cuestión de especie, pues puede ser una asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica u hospitalaria. Esto bajo los términos del seguro de enfermedades y maternidad con cargos a este mismo. Y en dinero con cargo al seguro de enfermedad y maternidad, dice que el 60% se otorgará el 60% del último salario base de cotización a partir del 4.º día de inicio de la incapacidad por enfermedad no profesional, mientras dure esta y hasta por el término de 52 semanas prorrogables, previo dictamen hasta por 26 semanas. También, por ejemplo, nos habla las prestaciones que dan por una pensión temporal por invalidez. Dice que en 35% de los salarios correspondientes a las últimas 500 semanas de cotización, o las que tuviese siempre que sean suficientes para ejercer el derecho, otorgada por periodos renovables en los casos de existir posibilidad de recuperación para el trabajo, o cuando por la continuación de una enfermedad no profesional se termine el disfrute del subsidio y la enfermedad persista. Nos habla de que se requiere un mínimo de 250 semanas cotizadas en caso de invalidez superior al 75%, que es lo que mencionábamos anteriormente, y se requiere de 150 semanas de cotización. También, bueno, ya para terminar esa diapositiva, pues podemos resumir con la... Bueno. ¿Me escuchó? Sí. Ok. Pensión definitiva por invalidez. Dice que en 35% del promedio de los salarios correspondientes a las últimas 500 semanas de cotización o las que tuviese siempre que sean suficientes para ejercer el derecho, otorgada cuando el estado de invalidez se dictamine de naturaleza permanente, que es básicamente lo que veíamos en los artículos anteriores. Ahora, al momento del fallecimiento del asegurado o pensionado, los beneficiarios pues también van a tener derecho a prestaciones, ¿no? Tanto médico-quirúrgicas, farmacéuticas, hospitalarias, a cierto tipo de número ciertos tipos de pensiones por orfandad, viudez o por ascendencia, y ayuda por gastos funerarios. Bueno, vamos a entrar ahora sí ya al tema como tal. Esa es una tabla viejita, pero más adelante viene como un tipo de actualización. Esos son los principales diagnósticos de invalidez en asegurados afiliados al Instituto Mexicano. Esta tabla pues es del 2003. Nos habla de que la diabetes mellitus era una de las principales causas de invalidez, seguida por tumores o cierto tipo de neoplasias, dorsopatías, artropatías, insuficiencia renal crónica, enfermedades de ojo y sus anexos, enfermedades isquémicas del corazón, cerebrovasculares, VIH, y otro tipo de patologías. Y esta es la que encontré en un informe del 2018-2019 por parte del Instituto a la Cámara de Senadores, donde nos habla de que dentro de las principales causas de salud o muerte por discapacidad en derechohabientes, tenemos las enfermedades cardiovasculares y circulatorias como una de las principales causas, seguida por la diabetes, seguida por desórdenes mentales y comportamiento, diabetes mellitus, lesiones no intencionadas, condiciones neurológicas, enfermedades musculoesqueléticas, enfermedades de los órganos y sentidos. Y ahí difiere un poquito de la tabla anterior, donde viene la diabetes como una de las primeras causas, ¿no? ¿Algún comentario hasta aquí? No, todo muy bien, Jiménez. Todo bien, gracias. Bueno, hablando de la diabetes mellitus, que es una de las principales causas, ¿no? Nos habla de que actualmente existen más de 400 millones de personas con diabetes tipo 2 en todo el mundo. En América Latina se estima que hay más de 25 millones de personas con esta enfermedad, cifra que para el 2030 podría tener un incremento del 70%. En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2016,
Se reportó una prevalencia para esta enfermedad del 9.4% en adultos, correspondiendo de estos 8.4% en hombres y 10.3% en mujeres. La causa de dictamen de invalidez asociada a diabetes mellitus es a consecuencia de complicaciones que puede llegar a desarrollar el paciente, dentro de las cuales pues, se encuentra la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, neuropatías. Dentro de las principales causas de invalidez asociadas a la diabetes mellitus, pues tenemos como primera causa la retinopatía diabética, como habíamos mencionado anteriormente, seguida de la nefropatía diabética, complicaciones múltiples, alteraciones circulatorias y otras patologías. Y en cuestión del tipo de dictamen, tenemos el dictamen temporal y definitivo. La franja verde corresponde a la retinopatía diabética. Como vemos aquí, tanto para el dictamen temporal como definitivo, la retinopatía diabética sigue correspondiendo a la primera causa de dictamen de invalidez. La barra azul pues corresponde a la nefropatía diabética, que en este caso para el dictamen temporal vendría siendo la segunda causa. Y en el dictamen definitivo, otras patologías pues vendrían siendo la segunda causa. La barra amarilla corresponde a las complicaciones múltiples y la franja roja corresponde a alteraciones circulatorias. Entonces, básicamente, como vemos aquí, tanto para el dictamen de invalidez temporal como definitivo, como primera causa es retinopatía diabética y segunda causa para dictamen temporal es la nefropatía diabética. Retinopatía diabética pues es la presencia de lesiones microvasculares típicas en la retina de una persona con diabetes que aparece como complicación crónica de esta. Esta se manifiesta con microaneurismas, hemorragias, exudados duros, manchas algodonosas, alteraciones microvasculares, arroceramiento venoso, neovascularización y tejido fibroso. Cuadro clínico, pues es una disminución de la visión, se detecta generalmente en etapas avanzadas de la diabetes y el diagnóstico básicamente es mediante la exploración de fondo de ojo bajo una midriasis para determinar la etapa de la enfermedad. Puede ser de carácter no proliferativa o proliferativa. Como mencionamos anteriormente, pues puede manifestarse con aneurismas, hemorragias y en la etapa proliferativa con crecimiento anormal de la vascularización. El tratamiento, pues hay que definir si esta retinopatía es de características leves, moderadas, si es no proliferativa o proliferativa. Si es leve, pues se hace una valoración por el Departamento de Oftalmología cada 12 meses. Si es de tipo moderada, la valoración con el oftalmólogo será cada 6 a 12 meses. Si es no proliferativa, de características severas, el tratamiento es con láser focal o panfotocoagulación. Y si es de carácter proliferativa, pues es lo mismo, o sea, láser local y panfotocoagulación, ¿no? Bueno. Nefropatía diabética, que habíamos dicho que es la segunda causa de dictamen de invalidez temporal. Se entiende por el conjunto de alteraciones morfológicas renales de cualquier tipo producidas por la diabetes. Jiménez, disculpa un momento, es que el doctor quiere comentar algo. Ah, ok. Buenos días. Buenos días. Un trabajador que tenga con retinopatía diabética, ¿vendrían con nosotros? ¿Con qué características o qué debería de cumplir para que lo enviaran con nosotros a medicina del trabajo? Les llega un paciente con nefropatía, ¿qué buscarían o qué lo haría incapacitante para que se regrese a su trabajo? A final de cuentas, ustedes deciden si su trabajador ya está inválido para trabajar. Ustedes dicen, él ya está inválido. Además hay que enviarlo a medicina del trabajo para que le haga su dictamen. Ustedes van a decidir si está inválido o no desde el punto de vista médico. Un paciente inválido, ¿cómo lo referirían con nefropatía, doctor?
el caso de la retinopatía, un paciente... Retinopatía. Retinopatía. Sí, la que acabamos de ver. Retinopatía. Pero una retinopatía, pues que el paciente... O alguien de nefropatía, de retinopatía. El tipo de trabajo que nos interesaría, nos decía aquí la doctora que no pudiese ver ya, ¿cómo demostraríamos o cuál fuera lo que nos dirían la agudeza visual? ¿Qué agudeza visual considerarían que ya no puede desempeñar su trabajo? Debe ser de cero. ¿Vale? O sea, ahí pues ya sería, no tiene campo visual, porque no podemos delimitar una agudeza visual que se pueda corregir con una... Pero te la da el oftalmólogo y ya ahí tú vas a ver la nota del oftalmólogo y dices, no, este paciente para mí ya es tan válido, lo voy a mandar para medicina del trabajo para que le hagan un dictamen de validez. 20-100, me imagino. Bilateral. ¿Alguno otra opinión, otra agudeza visual? ¿Cuál considera que es ceguera legal o cuál se considera ceguera legal? ¿Qué es ceguera legal? Sí, o sea, ¿cuál es la agudeza visual que se considera que ya es una ceguera legal? ¿Cuál es? 20 qué? ¿Sí? 20-200. 20-200, pero este trabajador que envían es chofer. ¿Con cuánto le enviarían? Con 20-100, Bueno, ustedes considerarían, ustedes determinarían si el trabajador puede no regresar a trabajar, nosotros lo veríamos allá. ¿Con qué más lo enviarían con nosotros? Algo muy importante en pacientes diabéticos. No, en este caso, con la simple agudeza visual, consideran que ya no puede desempeñar su trabajo. Sí, a nivel médico, si busca intencionadamente, si ya tiene estadios tempranos de transición. Ok. Todo el estadio, la agudeza visual, el pronóstico, se los da el oftalmólogo. Ya vimos que tienen agudeza visual que no puede regresar a trabajar. ¿Qué estudios, o dentro de todos los estudios que lo pueden enviar, cuál es el estudio importante que consideren que hay que enviarlo con nosotros? ¿Hemoglobina glicosílica? Puede ser, Y pero principalmente, a veces no efectivo. Aquí la química sanguínea. Con una glicemia, una química, porque nos están enviando un paciente que está descompensado, que lleva mala evolución, que hay que ver los laboratorios, nos tienen que enviar con una glicemia mínimo para que nosotros determinamos si hay glicosilada con más razón, que bueno, pero hay que enviar laboratorio para un paciente diabético, la glicemia mínimo. Claro que se le pueden enviar glicemia, examen de orina, todo lo que se le pide al diabético. Con eso y con el interconsulta de oftalmo es suficiente. Ustedes están determinando que ese trabajador para ustedes ya no puede trabajar en el puesto o en el que sea. Entonces, lo único que necesitamos es la valoración de oftalmo y una glicemia o un laboratorio actualizados. ¿Sabe alguno, nosotros en medicina del trabajo, cómo consideramos un examen que todavía es válido, está actualizado para tomarlo en cuenta? ¿Cuánto tiempo de que pase para que sea todavía válido? Lo ideal es que nos lo envíen de esta misma quincena, de este mismo mes. 3 o 6 meses. En el caso de estos de diabéticos, de preferencia el más reciente, pero en otros casos debe de ser 6 meses como máximo. Unas interconsultas, por ejemplo, la de oftalmo, no nos envíen una que tiene más de 6 meses porque no, hay muchos cambios, pero la mayoría de interconsultas y laboratorios como máximo 6 meses de antigüedad. Pero en este caso, que nada más ya les da oftalmo, diagnóstico, pronóstico, ya nada más enviarnos con el laboratorio y eso es suficiente, no necesitan otra cosa, eso es suficiente para que lo envíen con nosotros. Porque ustedes consideran que ya no está apto para trabajar. ¿Cómo nos lo argumentan a nosotros? Pues por la clínica
o la agudeza visual que les da, que ustedes les toman, le pueden tomar, o la que les da el oftalmo y laboratorios. Con eso es suficiente para determinar, para enviarlo con nosotros para ver si procede un estado de invalidez y lógicamente el puesto de trabajo. Pero en casos de retinopatía, muchos, pues la mayoría es bilateral, progresiva, a veces tienen nefropatía agregada, a veces tienen insuficiencia renal agregada, problemas circulatorios, a veces hasta amputaciones. Entonces, no hay necesidad de tomarle, que lo envíen a cirugía por la amputación, a nefro, o sea, todo el protocolo así va, pero con qué es lo que le está invalidando en este momento, es lo que estamos hablando, la visión, eso es lo que le están validando y eso es lo que nos deben enviar. No deben enviar todas las interconsultas de todos los especialistas y que nos den los resultados con la patología que lo está invalidando. Puede ser que este caso de retinopatía tenga en uno 20, 100 y en el otro 20, 150 o 20, 50. No está tan mal, pero sí está en diálisis peritoneal por una insuficiencia. Pues dejo a un lado lo de retinopatía, lo agrego nada más, pero el que lo están validando es la nefropatía diabética. Entonces hay que enviar la interconsulta que lo está invalidando, la que ustedes consideren que por qué no puede regresar a trabajar. El caso de retinopatía, pues ya lo hablamos. Ahorita va a hablar el doctor ahora de la nefropatía. Vamos a ver cuáles son lo que le causa que no pueda regresar a trabajar un paciente. Para que siga. Continuamos, Jiménez. Cuando reciban Un momento. una interconsulta de oftalmo, revisen que la interconsulta de oftalmo traiga la agudeza visual de ambos ojos. Porque ya ven que oftalmo se caracteriza por OCD, SA, BMCP y amén, dices tú. Significa todo esto. Tal vez de tanto verlo, pues, un día nos surge la idea, la duda y bueno, vamos a investigar. Sí, cámara anterior, segmento anterior, biomicroscopía, fondo, ok. Pero si ustedes no entienden la agudeza visual que les mandan a ustedes y hasta abajo les ponen, en yo salón de trabajo, a ustedes también se les tiene que aprender de que, bueno, con qué agudeza me lo estás mandando para decirme si ya quieres que lo mande a salón del trabajo. Entonces, chequen que las agudezas sí vengan establecidas en cada ojo. Y qué mejor si vienen con corrección, mucho mejor, porque viene más completa la interconsulta. Si a ustedes no les cuadra, se les hace incompleta esa interconsulta, no les llena el ojo, ahora sí que no les llena el ojo para complementarlo, qué ironía, ¿verdad? Para complementar bien su historia clínica con lo que nos van a enviar, regrésenlo y pónganle favor de establecer la agudeza visual bilateral con corrección más pronóstico, porque a veces no ponen pronóstico, nada más ponen enviárselo en el trabajo. Y no les ponen a ustedes nada y ustedes también se quedan con que, bueno, le van a hacer algo más, ya no le van a hacer nada, está pendiente de un tratamiento o algo. Pero ustedes también tienen ese criterio de poder decir, así no me sirve la nota, regrésenla y que le pongan la complementen o la hagan de esta forma, ¿no? Que se va a notar el oftalmo. Acuérdense que aquí estamos viendo por el paciente que está solicitando ser valorado para un probable estado de invalidez. Okay. Continuamos, por favor. Bueno, la nefropatía diabética, bueno, se entiende por esta el conjunto de alteraciones morfológicas renales de cualquier tipo producidas por la diabetes, incluyendo las alteraciones glomerulares, tubulares, intersticiales y vasculares. La nefropatía es una causa importante de enfermedad y muerte en personas con diabetes, causa principal de insuficiencia renal crónica y enfermedad renal terminal, y lleva a la necesidad de diálisis o trasplante renal. Clasificación, pues tenemos de tipo conglomeruloesclerosis difusa, la cual consiste en un aumento de la matriz laminar mesangial, engrosamiento de la membrana basal. Tenemos la glomeruloesclerosis nodular, la cual se refiere a lesiones de los glomérulos caracterizados por depósitos nodulares de una matriz laminar en el centro mesangial del lobulillo. Dentro de los síntomas, pues se encuentra la fatiga, orina con alteraciones en la orina, orina espumosa,
disminución de la micción también puede estar presente, malestar general, prurito generalizado, cefaleas, náusea, vómito, edematización de miembros inferiores, inflamación de otras partes del organismo. El diagnóstico pues se hace mediante un examen de microalbuminemia junto con otros parámetros de laboratorio como la depuración de orina de 24 horas, la creatinina en suero, el BUM, y la confirmación pues también se puede hacer mediante biopsia renal con tinción de plata. Bueno, de aquí de lo que mencionaban básicamente pues hay que referir al servicio de nefrología, y la función renal es la que va a ser la determinante para el dictamen de invalidez, depende de su tasa de filtrado. Se hará la estimación también del grado de insuficiencia renal que este paciente tenga. Ahí no sé si los doctores podrían complementar algo respecto a esto. Pues aquí, igual que el anterior, si nos lo van a enviar, ya viene con una interconsulta de nefrología. ¿Qué van a buscar en esa consulta de nefrología? ¿Qué esperan encontrar para decir que hay que enviarlo a la medicina del trabajo? El estadio función renal, por ejemplo, si ya es candidato a diálisis o hemodiálisis o a trasplante. Okay. Y ese estadio que menciona, ¿cuál es el valor importante o referente que es para que nos lo envíen o no? Menor de 15, la tasa de filtrado. Ok, tenemos que ver, es muy importante ver que nos marque la 24 horas, la depuración de creatinina en orina en 24 horas. Que venga en la interconsulta de nefro. Y con eso enviarlo con nosotros. Otra, lo que decíamos al principio, muchas veces en la interconsulta de nefro no viene la glicemia, pues hay que pedirle un examen de glicemia, una glicemia en ayunas, porque a veces no viene. Entonces, si nos lo van a enviar por diabetes, acuérdense, todo debe de llevar laboratorio mínimo la glicemia. La otra de ese nivel de creatinina en orina de 24 horas, muchas veces nos marcan la creatinina sérica. Ese también es importante porque nos está hablando a veces hasta de 7, 8. Pero es que que venga ahí de creatinina de 24 horas. Ahora, también el nefro nos dice si es candidato o no a diálisis, o si se está dializando, o si está en hemodiálisis, o qué tratamiento es a seguir para este paciente. Entonces ahí es importante la filtración de 24 horas y la glicemia que tengamos recientemente. Ya nosotros allá determinamos, como ustedes ya consideran que no se puede regresar a trabajar, y nosotros vemos que sí, realmente no se puede, ya determinamos si esa pensión o esa invalidez es temporal o definitiva. ¿Cuándo sería temporal? Cuando es candidato a trasplante. ¿Cuándo sería definitiva? Cuando no es candidato y ya se da directo. Eso ya lo determinamos, pero ustedes nos lo van a enviar considerando que ya se encuentra inválido el trabajador. Alguien que venga ya con diálisis peritoneal, ya 4 recambios al día por lo regular, ya no puede regresar a ningún puesto, la mayoría de ningún puesto de trabajo. Hay algunos y muy pocos que se ha tocado que se regresen a trabajar porque tienen hemodiálisis nocturna. Esa es su modalidad y ellos deciden regresar a trabajar. Es un trabajo de oficina donde pueden salir, pueden manejar sus horarios. Se puede, pero la mayoría no. Entonces ya con eso, con la nota de nefrología y laboratorios recientes, con eso es para que nos lo envíen. Mientras cuando ustedes decidan, vean que el trabajador ya no puede regresar a trabajar, pero ustedes lo deciden, ¿no? O sea, ese trabajador ya lo voy a mandar a medicina del trabajo. ¿Algún comentario? Doctor, por ejemplo, a mí me tocó el caso de una paciente femenina joven, 24, 25 años, con lupus. Tenía nefropatía lúpica.
ella estaba en hemodiálisis y seguía laborando. Entonces, pero pues constantemente tenía recaídas. Y pues no podía dejar de trabajar porque pues perdía su protección del seguro para su atención por las hemodiálisis. Entonces ahí, en ese caso, por el lupus y la neuropatía lúpica, ¿se les puede todavía dar la oportunidad que sigan laborando o hay que invalidar, ya darles la invalidez? Sí, como te comento, tú estabas teniendo dificultad para laborar. Hay que darle trámite de invalidez. No sé por cuál fue el motivo de que no se haya hecho trámite. Quizás podría haber sido una de que no alcanzaba semanas y quería alcanzar semanas. Sí, tenía 25 años. Sí, lo más probable es que no alcanzaba los 5 años, que son 250 semanas, y ella lo sabía y quería sumar más semanas para alcanzar. Pero desde el punto de vista médico, nosotros lo habíamos dictaminado que no es posible regresar a trabajar y que está inválido. Ahí serían las 150 semanas nomás. Solamente, no, las 150 es cuando está más del 75% del año. Casi la mayoría, no es en general, son los que dependen de las actividades de la vida diaria, comida, vestido, higiene. Esos son los que tienen mayor de 75. Entonces ella, por lo regular, por lo que veo, no era más de 75. Cuando entran los 75 es cuando son dependientes. Tal vez ahí voy a tener en definitivo porque a un lupus difícilmente lo puedan trasplantar. Entonces, muy probablemente pudiese ser lo de las semanas que quería alcanzar, pero desde el punto de vista médico, era candidata a un trámite de invalidez y por eso la fuera a lo mejor directo definitivo, ni siquiera temporal. Se podría haber sido cuestiones administrativas. En ocasiones los pacientes, cuando saben de su enfermedad y ven que le están diciendo que su pronóstico pues va empeorando y no va para bien, ellos mismos se empiezan a informar, buscan asesoría, a veces buena asesoría, a veces muy mala asesoría y terminan problemándolos administrativamente. Pero los que buscan una asesoría adecuada y correspondiente, como dice el doctor, les dicen, mira, pues tal vez tienes tantas semanas, pero tal vez no te lo van a dar, te falta. Yo te sugiero que trates de aguantar lo más que puedas hasta que llegues a lo que te pide la ley para que no te lo vayan a rechazar y puedas seguir recibiendo tu prestación económica. Y si no llega, simplemente se da invalidez sin beneficios. Acuérdate, en la clase pasada vimos que nosotros en el trabajo dictaminamos médicamente. Decimos sí. Si estás enfermo, si estás inválido. Ya lo que sigue es que ya firmé, yo ya hice todo. Se lo paso pensiones o prestaciones, y pensiones y prestaciones revisan. ¿Tiene las semanas? Sí. ¿Tiene, según la cédula que le hizo en el trabajo, tiene tanto porcentaje? Sí. Ah, bueno, a ella, porque tiene las semanas y porque tiene el porcentaje, se le paga. Pero el caso de ella, supongamos, ¿tiene el porcentaje de enfermedad, de pérdida de capacidad para el trabajo? Sí, tiene las semanas. Ah, no. Tienes 100 semanas cotizadas. Ah, pero el porcentaje tal vez le dio 75. No, nada más le dio 51. Pues, le faltan 150 semanas. Esa no se la van a pagar. Se va a quedar así. ¿O sigue teniendo derecho al instituto? No, ya cuando nosotros le hacemos el dictamen, decimos que no procede, ya pierde, bueno, tendría que seguir trabajando para tener derecho. Con las ACES, también es otra. Si alguien se casa, pues se convierte en beneficiario. Y siempre cuando su esposo tenga seguro, ¿verdad? Pero a veces los pacientes vienen muy problemados y dicen, es que yo no soy libre. Bueno, haga el trámite para que usted la asegure y pueda seguir teniendo el beneficio. Eso es algo bien sencillo. Si ya tienen una pareja, pues que hagan un trámite y lo formalicen. Tengo muchos O a veces son ya señores, personas mayores y tienen a sus hijos y ellos lo pueden dar de alta, seguir dando de alta. Que a veces ellos lo saben, pero tienen el beneficio de una pensión, de un pago económico para ellos. Saben que los pueden seguir dando de alta a sus familiares, pero a veces se las negamos y pues, no se quedan desamparados, simplemente nada más no recibieron el beneficio de invalidez, pero siguen teniendo sus atenciones médicas como beneficiarios. Sí, porque a veces uno los ve y les dice, pues, se les va a negar y se va a quedar sin pensión ni nada,
pero pueden entrar como beneficiarios. No, ¿cuál era el comentario cuando preguntó el doctor? Suponía que era por la cuestión de los cambios de las bolsas de dieta. Sí. En las empresas no pueden pedir que tengan un lugar limpio, adecuado para que se hagan las... Es que sea algo administrativo y que la tenga que ser bonita y no haga. Casi nadie ventana oportunidad como y entonces a ustedes les llega y les va a llegar unos que me dieron la pensión definitiva en casos de nefropatía con diálisis o X, y a otros se las dimos definitivas y otras provisional. Ese por el pronóstico. Una es irreversible y la otra para la verdad que hay muchos, hay algunos que han tocado que los hacen en trasplante y todo y regresan con nosotros y se regresan ya a trabajar, les retiramos el invalidez porque ya no están inválidos. Ha habido varios así, que sí se regresan a laborar. Y otros que no, que en la evolución se va complicando y inclusive ya salen del protocolo de trasplante, que ya no son candidatos. Bueno. Continuamos. Bueno, y bueno, tenemos también la neuropatía diabética, ¿no? La neuropatía diabética, pues son las alteraciones en las fibras nerviosas. Puede ser de cualquier localización, causada por niveles elevados de glucosa, de un descontrol metabólico de pacientes, en esos pacientes diabéticos. En conjunto, pues con otros factores que ocurren con frecuencia en personas con diabetes, valga la redundancia, dando lugar a trastornos que presentan características específicas según los nervios afectados, como la pérdida de sensibilidad, las hipoestesias, cambios de coloración cuando se ven alterados también vasos sanguíneos, y ya cuando se involucran vasos sanguíneos, pues también hay lesiones tisulares. Dentro de las causas, pues se encuentra el acúmulo de sustancias derivadas del metabolismo de la glucosa en exceso que condicionan la pérdida de mielina de los nervios, originando un retardo en la transmisión nerviosa. Los vasos que irrigan a estos nervios pueden obstruirse por mecanismos comunes con otras complicaciones crónicas de la diabetes. Cuadro clínico, pues inicialmente puede haber dolor o puede haber hormigueo intermitente de las extremidades, principalmente las inferiores. En etapas más avanzadas, el dolor es más intenso y constante, y finalmente se desarrolla una neuropatía sin dolor. Ya es cuando se pierde una sensación en el área afectada. Y pues esto pues ya también deriva en otras complicaciones como pie diabético, amputaciones. El diagnóstico pues se integra mediante síntomas clínicos, examen físico y estudios neurofisiológicos. De aquí básicamente pues el dictamen de invalidez en ese tipo en cuestión de neuropatías, pues también tiene mucho que ver la actividad que realice el trabajador, así como la afectación en las extremidades y lo imposibilita para realizar el trabajo que desempeña. No sé si aquí quieren hacer algún comentario o alguien. ¿La neuropatía solamente me da los pies? Cuando viene la valoración de Reavi les pone que tienen hipoestesias o parestesias en calcetín y en guante. Sí, a mí se me han tocado casos, y creo que sí ha habido casos de pensiones por invalidez en neuropatía, pero cuando tienen las 4 extremidades, que prácticamente llega el paciente con silla de ruedas o con un andador y auxiliado por alguien más. Tienen incluso a veces alteración en la marcha y el equilibrio, por lo mismo que no tienen la sensibilidad. Y ellos lo ven más que nada por el mareo, en ocasiones. Es que me mareo mucho, no siento estabilidad, pero ellos nunca le asocian a que es por lo de sus pies, que no tienen la fuerza, porque les altera la sensibilidad. Sí hay casos, sí se han mencionado casos, y los casos que se han visto en cuanto a causas de invalidez, incluso hay artículos que dicen que las principales profesiones que se invalidan por complicaciones de diabetes son los choferes o conductores de camiones, porque si ustedes se fijan, tienen un horario de entrada, no tienen horario de comida, o han visto que se tiene la ruta, se
baja por una hora y luego ya vuelve a retomar la ruta. No. O sea, ellos, los transportes de ruta es, empieza tu turno y hasta que acabes todas las vueltas que tengas que dar, se acaba tu turno. No pueden ir al baño tan fácilmente, si ustedes se fijan, ya entran en el camión, se bajan y tienen ahí chance en la tiendita, salen y corren y rápido. Mal comidos, mal atendidos, porque a veces les piden que doblen turno y a veces están hasta en la noche y aquí las consultas en el INSS acaban a quedarse. Entonces, a menos que haya consulta los sábados y tengan oportunidad y ellos no les piden trabajar en sábado, bueno, pudieran, pero principales causas de las principales profesiones o la principal profesión que se invalida por complicaciones de la diabetes son choferes o conductores de transporte. Entonces, ellos llegan y a mí me ha tocado invalidar a choferes de transporte público por neuropatía. Y la tienen en la cuarta extremidad, pues ya ni siquiera sienten los pedales, pues mucho menos el volante. También en estos casos, a veces que el paciente es difícil valorar qué es una neuropatía diabética o qué tan avanzada está, que él menciona anestesias, parestesias, disestesias. Entonces, ¿qué estudios sería importante pedirles a ellos para determinar que si hay una neuropatía diabética? La neuropatía diabética, sí, por lo regular, afecta lo sensorial y lo motor. Casos son mixtas. ¿Qué necesitaríamos pedirle o qué es importante pedirle para enviarlo con nosotros? Una electromiografía. La electromiografía nos va a decir la mayoría de las veces que es mixta, ya nos está diciendo que es una diabetes. Y de vuelta nuevamente, laboratorio, glucemia, una electromiografía, y si tiene ya signos muy claros, pues ya es importante, pero la electromiografía es característica de la mayoría mixta. No sé si separó la neuropatía diabética con la insuficiencia donde genera amputaciones y todo lo demás. Doctor. No sé si habla más adelante de pie de Charcot, mal plantar. No sé si eso viene en tu presentación más adelante. No lo incluí, doctor. Lo incluí como neuropatía diabética nada más. Bueno, en estos casos, pues la neuropatía diabética muchas veces evoluciona y con la insuficiencia vascular y hay amputaciones. Entonces, la otra es una deformación de uno de los pies, que se conoce como Charcot. Ese también es muy deformante y es incapacitado. Ese también nos llega con nosotros. El otro, que es el mal plantar, pues tienen úlceras que tienen meses, hasta años con ella, y dice el cirujano que no mejora y no va a mejorar. Ese es otro motivo de que me lo envíen con nosotros. ¿Para qué esperar días o meses de incapacidad cuando ya el paciente está muy agravado? Si está amputado de unos 2 codos o antepié, pero no es tanto la amputación, pero nos dice en la consulta cirujano que bueno, nosotros le decimos también que su apoyo está en lugares donde no es el talón, no es los lugares de apoyo esperado, está haciendo en otros lugares donde va a formar úlceras muy fácilmente. Si mejoran esas úlceras, regresa a trabajar, va a regresar con nosotros. Entonces, ahí la interconsulta del cirujano es muy importante. El pronóstico, diagnóstico y pronóstico del cirujano. Y lógicamente Charcot nos lo envían a veces, nos envían sin radiografías. La radiografía nos va a demostrar ahí que los huesos están casi desmoronándose y no va a haber mejoría. Entonces, hay unos de Charcot que no proceden y se regresan a trabajar, pero hay otros que no. Entonces, ustedes lo ven que ya está muy deforme, a veces hasta traen un zapato diferente porque no les entra ya definitivamente. Y en su trabajo requieren uso de zapato rudo, antiderrapante, no lo van a tolerar. Entonces ustedes ya ven que no puede, es imposible, ya no regresa a trabajar y no le envían. Pero al que no tiene esas manifestaciones tan ya graves como el pie de Charcot, mal de plantar, o como decía la doctora, pero sí muy seguido se está quejando de dolor, ardor, parestesia, extremidades inferiores humanos, pues con electromiografía la pueden pedir. Si ya ven que hay cambios importantes, pues con eso no la pueden enviar.
¿Algún comentario? No sé si ya terminó el doctor. Continuamos, Jiménez. Ok. Bueno, tenemos también los tumores malignos. En México, según la Unión Internacional contra el Cáncer, esta enfermedad pues, es la tercera causa de muerte y se estima que cada año se detectan 128,000 casos nuevos. Los tumores malignos durante los últimos 12 años pues, han representado entre la segunda y tercera causa de invalidez, solo superado por la diabetes mellitus y sus complicaciones tardías. Ahí va a depender también el tipo de tumor, la localización, así como el tamaño de este mismo. Aquí, por ejemplo, puede haber cambios en los senos como tal, con la sensación de un bulto o una masa sólida en el seno o bajo el brazo. Se puede presentar con cambios o descargas en los pezones, como ya pues, hemos visto en numerosas ocasiones, pues cambios en la coloración de la piel enrojecida, escamosa, pezones hundidos, mucho prurito. En tumores, por ejemplo, a nivel de la vejiga, pues podemos encontrar también sangrado, dificultad para la micción, hemorragias o moretones a nivel de la piel sin una razón aparente. Intestinalmente, pues sangre en el excremento, cambio en los hábitos del intestino. A nivel de faringe, pues puede haber una tos o una ronquera que no desaparecen. También puede aparecer problemas para la deglución. El bajar de peso, pues es de lo más frecuente que se puede encontrar en las tumoraciones. Un cansancio de causa idiopática inexplicable. Alteraciones para la alimentación, como acidez o indigestión que no desaparece con medicamentos, como ya habíamos mencionado, problemas para la deglución, dolores a nivel de estómago, aunque muchos de los cánceres gástricos son asintomáticos, básicamente se manifiestan con una presencia de tumoración a nivel del epigastrio. Puede haber náuseas, vómito, cambio del apetito. Se pueden presentar este tipo de tumores también con fiebre o sudoraciones nocturnas, problemas neurológicos, con pues cefaleas, convulsiones, alteraciones en la vista, alteraciones en la audición o parálisis facial. Dentro de los principales tumores malignos asociados con el estado de invalidez por tipo de dictamen, según el reporte pues, el que yo encontré del 2006 al 2012. Dentro de los principales pues tenemos el cáncer de mama, seguido por cáncer de colon, encéfalo, a nivel pulmón, estómago, cervicouterino, cáncer de ovario, mieloma múltiple, linfoma no Hodgkin y cáncer de próstata. En cuanto al cáncer de mama, tenemos que primero se hizo un dictamen inicial en 1904 casos, que representa el 15.76% de los mismos, de los cuales se requirió una revaloración en 277 de estos pacientes. Con lo que respecta al cáncer de colon, pues su valoración inicial, bueno, se presentaron 758 casos con una valoración inicial, de los cuales se requirió una revaloración en el 71 de estos casos. Y así sucesivamente. En esta línea pues se encuentran las valoraciones iniciales para cada tipo de cáncer y las revaloraciones correspondientes. De hecho, si aquí, si vemos, por ejemplo, en el cáncer tanto de mama como con el de encéfalo, son de los que más requirieron revaloraciones para los casos iniciales. Y en cuanto a los dictámenes de invalidez emitidos para los tumores malignos, encontramos que esos fueron más, se presentaron con mayor frecuencia en los hombres en comparación con las mujeres. Y conforme pasaron los años, pues fue ascendiendo el número de estos dictámenes, pero pues como quiera sigue predominando en hombres que en mujeres.
Entrando ya al tema de infarto agudo al miocardio. Es una necrosis de músculo cardíaco como derivado de pues, isquemias severas del mismo. Esta isquemia se va a presentar por oclusiones coronarias de forma aguda de origen trombótico que se produce tras la ruptura de una placa de ateroma vulnerable. Las causas pues, se encuentran en la aterosclerosis, los espasmos coronarios, embolias o la disección de una arteria coronaria. Y aquí pues en esta imagen pues vemos básicamente la evolución de una placa de ateromas desde su acumulación. Factores de riesgo, como pues ya hemos mencionado en otras ocasiones, se encuentra el sexo masculino, el tabaquismo, la obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial, la diabetes, el estrés, las dislipidemias, son factores de riesgo. También la carga genética pues juega un papel importante. El cuadro típico, pues, el cuadro clínico, pues tenemos la sintomatología típica como un dolor torácico de tipo opresivo, de forma agudo, prolongado, el cual puede tener irradiación a uno o ambos brazos, puede tener rigidez de mandíbula o sensación de rigidez de mandíbula. Ahí, pues, lo que mencionan, pues, es que tiene predominancia con irradiación al brazo izquierdo, aunque, pues, como ya hemos visto en otras ocasiones, puede tener irradiación a ambos brazos. Se puede presentar también con disnea y también lo que refieren algunos pacientes es que sienten una sensación inminente de muerte. Puede incluir también diaforesis, debilidad, mareos, previo a los infartos, incluso días previos puede haber la presencia de síncopes de origen inexplicable. Palpitaciones, náusea, vómito. El diagnóstico, pues básicamente se basa en la clínica, ¿sí? Dolor de origen cardíaco, en conjunto con alteraciones en el electrocardiograma. Hay que recordar también que pues, hay infartos sin elevación o depresión del segmento ST, para lo cual pues, también va a ser de mucha utilidad la valoración de las enzimas cardíacas como marcadores de lesión. Bueno, aquí básicamente de lo que chequé, es que el dictamen de invalidez pues va a depender mucho de la función del miocardio que puede quedar tras el infarto. También tiene mucho que ver con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Lo normal pues es del 60 al 70% en pacientes sanos. Entonces muchas veces tras una lesión del miocardio, pues la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es la que va a quedar alterada. Entonces, fracciones de eyección menores al 30% es lo que puede ser causa de invalidez. Eso pues básicamente pues lo determinará el cardiólogo, ¿no? Mediante el reporte que él envíe. Es lo que yo lo que encontré. La verdad es que no hay un artículo así como tal que hable como tal de todo ese tipo de enfermedades en cuestión de salud en el trabajo, ¿no? No sé si alguien quiere complementar algo. Aquí en problemas cardiológicos, principalmente, pues como dice el doctor, es el porcentaje del ventrículo izquierdo. Entonces eso nos da un parámetro. Y también el porcentaje, y eso nos habla también de la disnea. De disnea pues, de grandes, medianos y mínimos esfuerzos. Ya en uno muy baja, 20, 30, por ahí ya está teniendo disnea de medianos, a veces está en reposo. Entonces, la disnea y la porcentaje, eso nos dice mucho del pronóstico y de las actividades que puede hacer o no en su trabajo. Reciente, los problemas de cardio
se invirtieron hace 10 años, la principal causa de invalidez eran problemas cardíacos. Y ahora el cáncer estaba casi en los últimos lugares, ahora se invirtió. Ahora, tumores malignos, benignos y diabetes primero, pero luego los tumores, los cánceres. Y ya va a la baja, o vaya, no se presentan muchos estados de invalidez por problemas cardíacos. Sí se siguen presentando, pero es importante tener el porcentaje o la función del ventrículo izquierdo y la disnea. Ustedes van a ver al paciente con disnea o se los va a mencionar el cardiólogo o la especialidad que lo vean, y es importante la disnea y el porcentaje de ventrículo izquierdo. Eso es lo más importante. Con eso nos lo puede enviar a medicina del trabajo. Eso justifica que tengo un paciente ya con cardiopatía isquémica o cualquier tipo de cardiopatía, pero tiene un porcentaje de ventrículo izquierdo de tanto, que se justifica, y una disnea de tanto. Con eso es importante, con eso ustedes consideran que ese trabajador para ustedes no puede regresar a trabajar. Como les digo, ustedes son los que dicen, a él yo ya no lo veo apto para trabajar. Lo voy a enviar a medicina del trabajo y nosotros lo valoraremos si sí o no, y si les decimos el no, ¿por qué? Puede ser una causa médica, no médica, y puede ser administrativa. A ustedes les va a llegar que no se lo dieron. Bueno, pero médicamente sí procede, pero administrativamente ya se puede. Bueno, muchas gracias, doctor. Tenemos también el evento vascular cerebral. Como tal, pues, es la interrupción del aporte sanguíneo a una parte del cerebro que da lugar a una isquemia y una muerte tisular en una región cerebral específica, causando deficiencias neurológicas. Y todo esto pues dependerá de la región a nivel cerebral, ¿no? Dentro de su clasificación tenemos el origen isquémico y hemorrágico, ¿no? De origen isquémico, como causas, pues tenemos la trombosis, la embolia o simplemente la reducción del flujo sanguíneo. Y de causa hemorrágico, pues tenemos la hemorragia intracerebral, hemorragia subaracnoidea. Aquí básicamente en esta flujograma, en este diagrama más bien, tenemos que del 70 al 80% corresponde al tipo isquémico, del 20 al 30% al tipo hemorrágico, y al tipo trombótico es del 5%. Dentro del tipo isquémico, pues transitorio se encuentra del 10 al 15%, y causante ya de un infarto como tal, del 65 al 70%. A nivel de características hemorrágicas, del 20 al 30%, 10 al 20% serán de características intracerebrales y 5 al 10% subaracnoideos. Factores de riesgo, pues la hipertensión, la diabetes mellitus, hiperlipidemias, obesidad, tabaquismo, deshidratación. Juega un papel también importante de las arritmias, la insuficiencia cardíaca congestiva. Y las alteraciones que van a producirse por esos eventos vasculares, pues tenemos déficits motores, alteraciones en el comportamiento o alteraciones en las percepciones. Déficits motores, pues tenemos debilidad, si la lesión es izquierda, pues tenemos una debilidad derecha. En el comportamiento, pues son pacientes que van a tener un poco de más cuidado, cautela en sus actos. Y en la cuestión de la percepción, pues va a tener afasia receptiva. Si la lesión es de características derechas, pues la debilidad es izquierda. En su comportamiento, pues van a ser pacientes que van a ser impacientes, impulsivos, falta de introspección. Y a nivel de la percepción, puede haber problemas con las relaciones espaciales, descuido del lado izquierdo. En cuanto a los EBCs, pues básicamente la invalidez pues va a depender mucho, como pues ya se ha mencionado, de la actividad laboral del paciente, así como la secuela que haya dejado el evento vascular cerebral. Entonces ya también dependerá del reporte por parte de neurología. Y pues siempre va muy, muy de la mano la actividad con la secuela, ¿no? Porque si la secuela
imposibilita la actividad de este paciente o alguna otra actividad que pueda ser complementaria, pues sí será causa de invalidez. Esa es una tabla que encontré en el reporte del IMSS 2018-2019. Si no me recuerdo, es para la Cámara de Senadores, como que era abajo viene la bibliografía al final. En la gráfica, pues básicamente nos dice que son, eventos que generan prestaciones en dinero en el seguro de invalidez y vida. Se presenta un accidente no profesional o enfermedad general, ¿no? Posteriormente, el médico debe valorar al paciente y expedir un certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Este debe ser derivado de un accidente no profesional o enfermedad general. Se certifica el derecho al pago de subsidios, validando por la vigencia de derechos, y si procede, se genera un pago con cargo al seguro de enfermedades y maternidad, como anteriormente, y como al inicio mencionábamos. Los certificados de incapacidad tienen un límite máximo de hasta 52 semanas, prorrogable hasta 26 semanas más si el médico tratante lo determina. Este plazo puede ser menor en caso que desde la primera valoración se determine que la invalidez puede ser permanente. En cuestión al rubro de pensiones, en caso de que el trabajador tenga una incapacidad temporal por el trabajo y se determine médicamente que existen pocas probabilidades de reincorporarse a sus actividades laborales, se valorará un probable estado de invalidez. Aquí tenemos, por ejemplo, el de tipo temporal. Se certifica el derecho, se otorga la pensión y es susceptible a una reevaluación médica, en donde se valorará el alta médica o la otorgación de una pensión definitiva. En cuestión de el dictamen definitivo, pues se certifica el derecho y se otorga la pensión. Pues aquí nos habla básicamente de que los dictámenes de carácter definitivo, pues no se va a requerir tener como antecedente directo una pensión temporal. Son con cargo al gobierno federal o a la cuenta individual del trabajador. Si los recursos resultan insuficientes, el IMSS cubre la diferencia para la compra de una renta vitalicia. Sí. Perdón, ¿iban a mencionar algo? No. Okay. Si no cuentan con derecho, o sea, las semanas, se emite una negativa de pensión. Y los dictámenes de invalidez temporal tienen un límite máximo de hasta 2 años, que pueden ser prorrogables por 2 años más. Este plazo puede ser menor si se determina antes una pensión por invalidez. Bueno, hasta aquí, pues ahí, o sea, es muy largo el tema en cuestión de enfermedades, o sea, enfermedades invalidantes en México. Básicamente puse como que las más frecuentes, como la diabetes, tumores, infartos, CVCs. Y dentro de cada rubro, pues todavía hay unas subdivisiones, ¿no? Pero hasta aquí básicamente es el tema. Puse aquí un caso clínico. Igual si por ahí hay algún error y me corrigen, pues no hay ningún problema. La verdad es que no encontré un caso clínico específico como tal de invalidez. Encontré un chorro, pero de enfermedades laborales. Entonces ahí más o menos como que lo integré a ver si... Mayra, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ok, ¿me podrías ayudar a leer el caso clínico? Claro. Ándale, así de contenta. Sí, claro. Muy bien. Un hombre de 57 años de edad, el cual acude al servicio de urgencias por su propio pie, enviado por empresa para la cual labora desde hace 29 años como montacarguista. Refiere dolor precordial de 4 horas de evolución, de carácter opresivo con irradiación en ambos brazos y sensación de rigidez de mandíbula. Al momento de su ingreso se encuentra asintomático. Signos vitales: TA 180-100,
frecuencia cardíaca 89, frecuencia respiratoria 18, temperatura corporal 36.4 grados centígrados y glucosa 316. Ok. Bueno, de aquí, ¿qué les llama la atención a ustedes? Pues el cuadro del dolor precordial que trae, que es carácter opresivo, podría ser pues algún sospecha de síndrome coronario agudo. Puede ser sospecha de un Zika, ¿no? Sí. También, por ejemplo, el descontrol de la cifra de TA que tiene este paciente. La glucosa también, que está elevada, ¿no? Sí. Como antecedentes heredofamiliares, pues tenemos que este paciente cuenta con madre diabética e hipertensa, un padre hipertenso, el cual a los 33 años murió por un infarto. Pues básicamente la edad tan joven, el cual el padre fallece por un infarto, pues también habría que indagar también alguna característica genética, ¿no?, en este paciente. Como antecedentes personales patológicos, tenemos que este paciente se le hizo un diagnóstico en el 2010 de una angina de pecho estable. Se realizó una angiografía en ese mismo año, encontrándose una estenosis de la descendente anterior del 75% y una estenosis de la coronaria derecha del 90%, para la cual se requirió una colocación de stents en ambos vasos. Cuenta con un diagnóstico de diabetes tipo 2 hace 26 años, tratado con metformina de 850 miligramos cada 8 horas e insulina con un mal apego al tratamiento. Es hipertenso desde hace 27 años, tratado con losartán cada 12 horas, a lo que el paciente refiere que sí tiene un buen apego al tratamiento. Dislipidemia desde hace 27 años, sin tratamiento. Obesidad grado 3 hace 33 años, con mal apego nutricional. Tabaquismo hace 30 años a razón de 24 cajetillas año, alcoholismo negado y adicción a drogas, específicamente cocaína, desde hace 16 años, pero de forma muy ocasional, lo cual es lo que refiere el paciente. ¿No? Bien mal el paciente, ¿verdad? Muy mal. Ya. Y aparte, pues es sedentario, ¿no? Para matarlo. Bueno, ¿estás por ahí, Claudia? Sí, ¿te ayudo a leer? Ok, exploración física. Exploración física, consciente, orientado, fondo de ojo con datos compatibles de retinopatía diabética, ojo derecho 2060, ojo izquierdo 2040, con datos de ingurgitación yugular, ruidos cardíacos rítmicos, buen tono e intensidad, campos pulmonares limpios, bien ventilados, abdomen globoso, expensas de abundante panículo adiposo, el cual imposibilita la correcta exploración. Extremidades inferiores con cambios de coloración isquémica, pérdida de sensibilidad en ambos pies. ¿Continúo? Sí, por favor. Electrocardiograma sin alteraciones compatibles con cardiopatía isquémica. Enzimas cardíacas sin alteraciones. Colesterol total. Colesterol total, gracias. 418, triglicéridos 626. Manejo. Se envía paciente para valoración por cardiología con angiografía con mínimos cambios con el reporte anterior y se da de alta al paciente con modificación de tratamiento para comorbilidades y ácido acetil salicílico. Valoración por oftalmología pendiente. Ok. Bueno, aquí básicamente pues recapitulando, pues este paciente ya tenía un antecedente de angina de pecho estable, que en su momento pues requirió una valoración por cardiología, la cual realizó pues una angiografía previa, concluyendo pues con una obstrucción muy importante de dos vasos, ¿no? Como de la descendente anterior y la coronaria derecha. Hay que recordar que este paciente pues ya es usuario de 2 stents
y ahorita pues está acudiendo nuevamente por la misma sintomatología, por el antecedente y los stents que el paciente tiene, se vuelve a enviar a cardiología, donde vuelven a realizar una nueva angiografía, que tiene pues mínimos cambios con su reporte anterior a cuando se le colocó el stent. Simplemente pues se le maneja las comorbilidades, la hipertensión, las dislipidemias, y se le da el ASA, y pues está pendiente, como habíamos visto, como se menciona, la valoración por oftalmología. 2 semanas posteriores, el paciente va a regresar por la misma sintomatología, refiere que esta se presenta mientras él estaba laborando, refiere tener un trabajo muy estresante. A la exploración física se encuentra consciente, orientado, diaforético, ruidos cardíacos aumentados de tono e intensidad, campos pulmonares bien ventilados. Se realiza un electrocardiograma donde ahora sí presenta una elevación del ST de B1 a B4 y en D1 y ABL. Para lo cual pues se va a enviar de urgencia al servicio de cardiología, donde se confirma el diagnóstico mediante una nueva toma de electrocardiograma y elevación de marcadores de daño cardíaco. Se implementa pues una terapia de reperfusión urgente. Posterior pues a un mes de estar internado, pues es dado de alta con un pronóstico reservado para la vida, con un FEBI de 25%. Este paciente pues acude a su unidad de medicina familiar para valoración de un trámite de invalidez. No sé si alguien guste opinar algo del caso clínico, medio inventado ahí con que pobre paciente, ¿no? Pero... ¿No tienen dudas del caso? El paciente de todos sus antecedentes y pues, se quería, o sea, todos quería morirse, yo creo. El paquete muere. No le pueden invalidar la invalidez por lo de los antecedentes de droga. No, pero ahí sí no. No, porque antes de defensa de la valoración psicológica, ¿no? Se están, sí es correcto eso, pero se les está yendo algo bien importante, súper importante. ¿Por qué me lo quieren mandar a pensión de invalidez? Cambio de cuerpo, ¿no? Pues ni siquiera sé qué hace. Montacarguista. Montacarguista. ¿Montacarguista? Sí. Muy estresante. Desde hace 29 años como montacarguista. Ah, ok. Perdónenme, entonces me pongo error. Se supone que esos puestos de trabajo, pues, tiene uno que checar muy bien que no tenga presente de drogas, visión, de hecho se les checa la presión arterial todos los días, porque pues, es peligroso, ¿no? Tienen las horas contadas. Yo he visto pacientes que, bueno, fuera que dicen que en la empresa, cuando van a solicitar trabajo, les hacen, pues yo supongo que un examen de orina, glucosa, y pues ahí el motivo, no, sabes que pues no eres candidato para el puesto. No sé si seguramente lo que encuentran en las empresas es que el paciente tenga descontrol de... En este caso ya está establecido el daño. ¿Vimos cuánto trae de fracción de eyección? 25%. 25. Ya tenemos 25% de eso es un parámetro para enviarlo con nosotros. Los médicos internistas o los cardiólogos también nos dan otro parámetro muy importante y que viene muy seguido en la nota médica. Es una escala o una clasificación funcional. Esta, la clasificación NIHA. La de la NIHA. La NIHA nos da las clases funcionales 1, 2, hasta la 4. Ah, ya. Esa es importante que nos la mencionen en el envío. Esa se las va a dar por lo regular el cardiólogo. O ustedes la pueden sacar de acuerdo a lo que vean en el paciente. Y entonces, ¿para qué corresponda? Para que sea congruente entre la fracción de eyección y el cuadro clínico, o más bien la capacidad funcional del trabajador. Nosotros, por lo regular, de la 3 a la 4 es cuando procede. Pero hay casos excepcionales. Pero teniendo 1 y 2, por lo regular no. Pero a final de cuentas, si ustedes consideran, si es un puesto de trabajo
muy desgastante, con mucha actividad física, pues nos lo envían desde que tienen la fracción de eyección y la clase funcional. Eso es lo importante en cardio, que nos envíen la fracción de eyección, clase funcional, porque nos va a dar qué grado está la insuficiencia cardíaca en esta clasificación. Entonces, nos están enviando la insuficiencia que tiene el trabajador. Ese es el motivo de invalidez, qué tanto tiene de insuficiencia. Los parámetros son la fracción de eyección y la clasificación que ahorita les mencioné. Bueno, estos son muy importantes para que no haya invalidez. El electro no es tanto que nos sirva, sí es importante para todo el global. Él también tiene retinopatía, pero si se fijan ahí, inclusive que tenga el adoptano pendiente, pues que siga pendiente. La limitación no es por la visión, es por la insuficiencia cardíaca. Inclusive nos puede llegar con amputación, nivel, y anda en silla de ruedas, bueno, no tanto que llegue a silla de ruedas, pero que tenga amputación de unos ortejos, tampoco nos limita, es la insuficiencia cardíaca. Sí. Yo tengo una duda, ¿qué tan cierto es que pueden, o sea, una persona con el fiasco, o sea, con la pensión, o sea, sí, la validez, aumentarla si necesita de cuidados de algún tercero? Por ejemplo, pago de, no sé, alguien que lo cuide de enfermería o... Sí, es lo que mencionábamos hace rato, la invalidez procede a partir de un 50% de deficiencia de su cuerpo, un 50%. Cuando le damos el 75%, quiere decir que depende de algunas personas para hacer actividades, vestido, higiene, vestido, comida, alimentación. Esos son los que tienen un 75% y se les da un agregado a la pensión que se le llama 140 por asistencia. Quiere decir que se le aumenta un 20% de la pensión para que él tenga, antes se manejaba eso, ahorita no se completa, ¿verdad? Pero es para que pueda pagar a alguien que le dé asistencia, una enfermera, alguno que le cuide. Entonces, todos los que tengan 75 más tienen derecho a ese 20% más. Sí se les puede dar. Si alguien tiene una pensión y no cayó dentro del 75, pero se agrava y ahora necesita, se solicita que se le haga una valoración, lo hace la coordinación zonal y ahí tiene que documentar el paciente o el familiar del paciente, pues que esa persona que tiene una invalidez pues ya está dependiente de una ayuda. Entonces la coordinación con todos los elementos revisa y autoriza o no el hecho de que se incremente el porcentaje para ayuda de alguien que lo hace. Ayuda asistencial. El familiar puede venir, oiga, ya, ¿por qué no trae familiares que ya no se puede levantar de la cama? Inclusive yo lo tengo que bañar, tengo que dar de comer o algo, ustedes pueden decir, oiga, solicite que le valoren la pensión porque pueden aumentarle, que ya depende de alguien más. También aplicaría, por ejemplo, digo, así como si tuviera, por ejemplo, que tuviera un niño, ¿no? Antes de sí, no, eso no aplica. La aplicación es por dependencia, nosotros le decimos dependencia para las actividades de la vida diaria del trabajador, que las principales, repito, es higiene, vestido y alimentación. No por lo que dice, que pueda tener, dependan de él más personas, niños, no. Es más que nada para que alguien le ayude a hacer o a realizar esas actividades que ya no puede. ¿Y esa la podemos documentar para ingresar a ustedes? O sea, sí, nos lo pueden enviar nomás diciendo que ya es dependiente para las actividades, para el baño, vestido o alimentación. Muchos de esos, por ejemplo, son los pacientes que tienen enfermedades neurológicas que van de deterioro, que ya pues se postran en la cama y se van agravando. Muchas de las veces los pacientes que tienen demencia o Alzheimer, y cuando vienen, todavía vienen por su propio pie, pero ya proceden a pensión, llega el momento que ya dependen de las personas, eso es más común ahorita, va avanzando tanto la demencia
que no se pueden bañar, saben que los meten a bañar, pero ellos no se quedan parados, ya no saben bañarse, ya no saben, les dejan el alimento, no lo comen, si no se lo dan, entonces ese ya se están convirtiendo, se van convirtiendo en dependientes, y ahí es donde se puede solicitar. Al principio nos llegó, no tan deteriorado, pero ya pasando unos meses se puede. O para eso está a veces la revaloración, ya en la revaloración a los 2 años detectamos eso y ya le entramos. Pero si avanza muy rápido, el familiar les puede decir a ustedes y decir, bueno, vayan a mí, o ustedes en la nota, que el pensionado ya depende de otra persona. Y ya se hace el trámite. Y elaborará. Mañana sigue una persona que como beneficiario. Por favor, revisen el tema porque ese es algo que les toca netamente a medicina familiar en envío y hay muchos errores en el envío, en orientar adecuadamente a los familiares. Entonces, para que le den un repaso y ya en la clase aclararlo. Ok, pues muchas gracias. Muy buena clase, Jiménez. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, Jiménez. Bonito día.